En el árido territorio de Canaán, bajo el calor abrasador y la opresión de un despiadado sistema tribal, vivía Judá, un hombre con la carga de un linaje sagrado sobre sus espaldas. Como uno de los hijos de Jacob, llevó consigo la promesa hecha a Abraham, la promesa de una gran nación que heredaría la tierra. Sin embargo, en aquel tiempo, la obediencia a Dios era algo que se ponía a prueba constantemente, y Judá, con sus fallas humanas, no era inmune a la disciplina divina. Su historia estuvo marcada por intentos y fracasos, pero una tragedia en su hogar sería la clave para una reflexión más profunda sobre la soberanía de Dios. Este sería el final de la vida de su primogénito. Una muerte repentina y misteriosa que sin explicación inmediata dejaría una sombra de miedo sobre la familia. La muerte de fue más que una pérdida personal para Judá. En Génesis 38 se nos dice que el primogénito era malo ante los ojos del Señor y por eso el Señor lo mató. No hay palabras para describir exactamente lo que hizo para merecer tal castigo. Pero la gravedad de su transgresión es clara. La falta de detalles sobre el pecado de deja lugar a mucha especulación, pero el hecho es que Dios, en su perfecta justicia, lo apartó del plan divino. La muerte repentina y despiadada de el primogénito de Judá, sirvió como un sombrío recordatorio. Nadie está por encima de la justicia divina, ni siquiera aquellos elegidos para ser herederos de la promesa. El carácter de como el de su linaje, debería reflejar lo sagrado, pero al deshonrar esta responsabilidad, se apartó de la voluntad de Dios. La muerte de dejó a la familia en un estado de gran vulnerabilidad y las responsabilidades recayeron en el segundo hijo de Judá, Onán. Siguiendo la ley del levirato, que obligaba al hermano del difunto a casarse con la viuda de su hermano para tener descendencia en su nombre, Onán fue llamado a tomar a Tamar como esposa. Sin embargo, su corazón estaba lejos de la voluntad de Dios y su comportamiento revelaba una transgresión muy grave. Onán, cuando yacía con Tamar, decidió impedir la concepción derramando su semen en el suelo. Sabía que el hijo que tenía no sería considerado suyo, y el linaje de su hermano muerto continuaría sin un heredero. Este acto no solo violó la ley, sino también el propósito sagrado de preservar el linaje y asegurar la continuidad del nombre de algo fundamental para el futuro de la familia y la nación de Israel. La actitud egoísta de Onán era, por tanto, una afrenta no solo a la justicia familiar, sino a la soberanía misma de Dios. Actuó con desdén, tratando el mandato de Dios como irrelevante para sus propios intereses. Cuando Dios vio la maldad en el corazón de Onán, se encendió su ira, y como había hecho con su hermano, también lo mató. La muerte de Onán, como la de reveló cuán en serio toma Dios la responsabilidad de cumplir los mandamientos divinos, especialmente aquellos relacionados con la preservación del linaje y la promesa. El pecado de Onán se convirtió en una dolorosa advertencia. La justicia de Dios no tolera la desobediencia, ni siquiera cuando el hombre intenta manipular lo sagrado para sus propios fines. El linaje de Judá, en riesgo, parecía estar a merced de una familia marcada por el fracaso moral y espiritual. Después de la muerte de sus dos hijos, Judá enfrentó un dilema profundo y angustioso. La pérdida de y Onán no solo afectó a su casa como patriarca, sino también a su posición en la historia sagrada, pues la línea que se suponía debía ser preservada por él estaba al borde del colapso. La promesa de Dios, que debía cumplirse a través de sus hijos, ahora parecía estar en peligro. Pero más que eso, el temor personal de perder a su último hijo, Sela, pesaba mucho sobre Judá. La tradición exigía que cumpliera el mandamiento del levirato, entregando a Sela en matrimonio a Tamar, para que ella pudiera tener hijos en nombre del difunto.
Sin embargo, el temor de que la tragedia se repitiera y que Sela también muriera, llevó a Judá a traicionar su deber. En lugar de cumplir su promesa de darle a Sela a Tamar cuando creciera, Judá la engañó. La envió de regreso a la casa de su padre, con la falsa promesa de que cuando Sela creciera, la tomaría como esposa. Esta maniobra fue un claro abandono, un intento de desviar la responsabilidad sin deshonrar explícitamente la tradición. Tamar, viuda 2 veces, quedó en un limbo de incertidumbre y rechazo. En la cultura de Mindones, aquella época, estaba a punto de ser olvidada, sin heredero y sin futuro. Judá, que debía proteger y garantizar la continuidad del linaje, se mostró débil, guiado por el miedo y la incertidumbre que expusieron la fragilidad del hombre, incluso de aquel que lleva sobre sus hombros la promesa de Dios. Las acciones de Judá dejaron a Tamar en una posición extremadamente vulnerable, y sin que ella lo supiera, se encontró a merced de las decisiones erróneas de su suegro. Sintiéndose profundamente deshonrada y abandonada, Tamar no se quedó de brazos cruzados. Ella comprendió que su única oportunidad de asegurar la continuidad del linaje de Judá, y con ello su propio futuro y dignidad, estaba en sus manos. Impulsada por un profundo sentido de justicia, pero también por el dolor de ser ignorada y desatendida, tomó una decisión valiente y audaz. Disfrazada de prostituta sagrada, papel común en los cultos cananeos, se colocó a lo largo del camino que Judá tomó hacia Timnat, con la esperanza de encontrarlo. Cuando Judá, sin reconocerla, se acercó a ella, se acercó como si fuera una mujer común y corriente, ofreciéndole un cabrito como pago por sus servicios. Sin embargo, Tamar no se contentó con un simple pago. Para asegurar la ejecución de su plan, le pidió objetos personales: su sello, cordón y bastón, símbolos de su autoridad e identidad. El embarazo de Tamar, Judá, ignorante de su propia participación, reaccionó con ira e indignación. Sin saber lo que había sucedido, exigió que la trajeran para ejecutarla por fornicación. Sin embargo, en el momento de la acusación, Tamar se mantuvo firme y envió los artículos de Judá con un mensaje simple pero devastador: por el hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy embarazada. Cuando Judá reconoció los objetos, una ola de vergüenza y arrepentimiento lo invadió. La verdad quedó al descubierto ante él y ya no podía negar su culpa. En un acto de humillación y arrepentimiento, proclamó: ella es más justa que yo. Tamar no solo salvó el linaje de Judá, sino que también expuso su hipocresía, mostrándole que la justicia de Dios no se doblega ante el miedo ni la pasividad masculina. Ella restauró lo que él descuidó, con coraje y fe. El acto de Tamar no solo preservó el linaje de Judá, sino que también desafió los estándares y normas de la época. En un contexto donde las mujeres a menudo eran vistas como objetos de posesión y los hombres tenían autoridad absoluta, Tamar hizo algo que pocos se atreverían. Ella no solo se enfrentó a Judá, sino que también desafió el orden establecido. Su plan no era solo una cuestión de supervivencia, sino un acto de profunda fe en un Dios que nunca deja de cumplir sus promesas. Tamar creía que a pesar de las fallas humanas y las injusticias cometidas contra ella, Dios todavía tenía un propósito para su vida y su linaje. Así que su valentía y su astucia no fueron solo una solución a su propio problema, sino parte del plan divino para continuar la historia de la salvación, incluso en las circunstancias más adversas. Cuando Tamar dio a luz, los acontecimientos que siguieron revelaron otra capa de soberanía divina sobre los acontecimientos humanos. En el momento de nacer, Sara, la primera en extender su mano, fue marcada con un hilo rojo, indicando que sería la primogénita. Sin embargo, fue Fares,
el hermano, quien rompió primero el útero y nació primero, desafiando las expectativas y el orden natural. El nombre Fares, ruptura o disrupción, conlleva un significado profundo. Dios había roto el orden establecido, estableciendo una nueva trayectoria para el linaje de Judá. Fares no solo reemplazó a su hermano, sino que se convirtió en el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Israel. La interrupción del nacimiento fue un símbolo claro de cómo Dios utiliza lo improbable, lo inesperado e incluso lo escandaloso para cumplir sus propósitos. Así, el acto de Tamar, su justicia y su valentía dieron frutos de redención, y el nombre de Fares pasó a ser el linaje que conduce directamente al rey David y más tarde a Jesucristo. La historia de Tamar, aunque marcada por un gesto audaz y en muchos sentidos desafiante, está inscrita con un significado eterno. Su acción no solo restauró el derecho al linaje de Judá, sino que prefiguró algo aún mayor: la capacidad divina de transformar las desgracias humanas en bendiciones redentoras. Tamar, una mujer viuda, rechazada y extranjera, fue colocada en el centro del plan de salvación de Dios. Lo que parecía un escándalo, una transgresión de las normas sociales, se convirtió en un hito de soberanía divina. En su justicia, ella no solo preservó la promesa, sino que llegó a ser un eslabón esencial en la genealogía de Jesucristo. Su inclusión en el relato bíblico, especialmente en la genealogía del Evangelio de Mateo, revela que Dios utiliza a aquellos que el mundo considera despreciables, a menudo los más marginados, para cumplir sus planes eternos. El Evangelio de Mateo, al mencionar a Tamar en la genealogía de Jesús, inserta un elemento inesperado y poderoso. En una cultura donde las mujeres a menudo eran ignoradas o recordadas solo a través de sus relaciones con los hombres, la inclusión de Tamar es notable. Ella no es solo una figura pasiva en la historia de la salvación. Ella es un agente activo, una mujer de fe que desafía las convenciones de la época. Su nombre resuena como recordatorio de que Dios no está limitado por nuestras expectativas humanas y que Él es capaz de usar la vida de una mujer viuda y rechazada para sentar las bases para el Mesías. La historia de Tamar habla del poder de la redención, de la gracia y de la soberanía de Dios, que va más allá de los errores y fracasos humanos, buscando siempre restaurar a su pueblo y cumplir sus promesas, muchas veces de maneras sorprendentes. La redención que se desarrolló a través de Tamar y su acto de fe va más allá de un simple rescate familiar. Su papel en la genealogía de Cristo no solo restaura un linaje, sino que también sirve como un poderoso testimonio de cómo el Señor usa incluso las fallas humanas para su glorioso propósito. La historia de Tamar, marcada por desafíos e injusticias, demuestra que Dios no ignora a quienes, en medio de la adversidad, eligen confiar en su providencia. Tamar no era solo una mujer víctima de las circunstancias. Fue una mujer de acción que con valentía y fe hizo lo necesario para que la promesa divina se cumpliera. Y así, su historia, aunque breve y a menudo olvidada, resurge como un hito fundamental en la historia redentora de Dios. Judá, reconociendo que Tamar era más justa que él, tuvo su propia transformación. Se enfrentó a su propia hipocresía, al incumplimiento de su promesa y a la injusticia que había infligido a Tamar. Este momento fue crucial para su cambio de corazón, un punto de inflexión en su camino espiritual. El hombre que una vez temió perder a su último hijo se convirtió en un hombre dispuesto a hacer sacrificios, dispuesto a ofrecerse en el lugar de Benjamín en una muestra de coraje y redención. La historia de Judá es, por tanto, una de las historias de transformación más notables de la Biblia.
A través de su fracaso y su relación con Tamar, Judá fue restaurado, y esa restauración preparó el camino para el cumplimiento de la promesa de que el Mesías vendría de su linaje. El nacimiento de Fares, que superó a Sara en el momento del nacimiento, conlleva un profundo simbolismo. El nombre Fares, que significa ruptura o brecha, no solo es una referencia al inusual nacimiento de los gemelos, sino también una poderosa metáfora espiritual. Dios, al elegir a Fares para ser el antepasado de David y eventualmente de Jesucristo, rompió el orden natural de las cosas. Fares no solo tomó el lugar de Sara, sino que también desafió las expectativas humanas de quién debería ser el primogénito. Este acto de Dios, que contradice las convenciones humanas y establece un nuevo orden, prefigura al Mesías mismo, que vendría a romper las expectativas y a restablecer el plan divino. La historia de Fares es un mensaje claro de que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. El linaje de Judá, marcado por errores y fracasos, es, paradójicamente, el linaje elegido por Dios para traer al Salvador a la tierra. El nacimiento de Fares no es solo un acontecimiento aislado, sino parte de un tapiz divino que abarca generaciones. La elección de Fares en lugar de Sara es un ejemplo de cómo Dios, en su soberanía, elige lo improbable, lo inesperado y lo inusual para cumplir sus promesas. Así como la historia de Tamar y Judá estuvo marcada por desafíos, el linaje de Fares también es un linaje marcado por la superación y la redención. De este linaje vendría el Mesías y con él se traería una nueva esperanza al mundo. Dios no solo restauró lo que parecía perdido, sino que también estableció el camino para la salvación de toda la humanidad. El nacimiento de Fares, que superó a Sara en el momento del nacimiento, conlleva un profundo simbolismo. El nombre Fares, que significa ruptura o brecha, no solo es una referencia al inusual nacimiento de los gemelos, sino también una poderosa metáfora espiritual. Dios, al elegir a Fares para ser el antepasado de David y finalmente de Jesucristo, rompió el orden natural de las cosas. Fares no solo tomó el lugar de Sara, sino que también desafió las expectativas humanas de quién debería ser el primogénito. Este acto de Dios, que contradice las convenciones humanas y establece un nuevo orden, prefigura al Mesías mismo, que vendría a romper las expectativas y a restablecer el plan divino. La historia de Fares es un mensaje claro de que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. El linaje de Judá, marcado por errores y fracasos, es, paradójicamente, el linaje elegido por Dios para traer al Salvador a la tierra. El nacimiento de Fares no es solo un acontecimiento aislado, sino parte de un tapiz divino que abarca generaciones. La elección de Fares en lugar de Sara es un ejemplo de cómo Dios, en su soberanía, elige lo improbable, lo inesperado y lo inusual para cumplir sus promesas. Así como la historia de Tamar y Judá estuvo marcada por desafíos, el linaje de Fares también es un linaje marcado por la superación y la redención. De este linaje vendría el Mesías, y con él se traería una nueva esperanza al mundo. Dios no solo restauró lo que parecía perdido, sino que también estableció el camino para la salvación de toda la humanidad. La mención de Tamar en la genealogía de Jesús, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, es un acto intencional y profundamente teológico. Ella no fue olvidada, fue honrada. Aunque muchos otros nombres femeninos fueron omitidos, el Espíritu Santo, a través del evangelista, quiso inmortalizar su historia como parte esencial del linaje del Salvador. Tamar representa a todos aquellos que han sido marginados, traicionados, agraviados
y sin embargo elegidos por Dios. Su presencia en el linaje mesiánico es una declaración de que el reino de Dios no se construye sobre reputaciones impecables, sino sobre corazones dispuestos a actuar con fidelidad y valentía. A través de ella, Dios hizo justicia a la memoria de transformando su muerte en un punto de inflexión que redirigió a toda una generación hacia la redención. Es un recordatorio eterno de que Dios no abandona su plan, incluso cuando los hombres no logran cumplirlo. El legado de aunque marcado por la brevedad y el silencio, resuena como un comienzo abrupto de una cadena de acontecimientos que culmina en la revelación del Mesías. Su exclusión no fue el final de la historia, sino el comienzo de un proceso de purificación del linaje que traería la salvación al mundo. Judá, transformado por el sufrimiento y confrontado por la justicia silenciosa de Tamar, redescubre su vocación. Tamar, con su valentía y fidelidad, redime el honor de la familia. Fares, nacido de un escándalo, se convierte en heredero de la promesa. Y siglos después, del mismo linaje roto y restaurado, nacería Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor de los rechazados. Esta historia, que comienza con la muerte de un primogénito maldito, termina con el nacimiento del primogénito de toda la creación, el Cristo viviente. En cada nombre, caída y redención, vemos a un Dios que escribe derecho con renglones torcidos.